El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al 17. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: «Joven, yo te lo mando, levántate». Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: «Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo». Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra todo su amor, con tanto amor misericordioso. Hace al hijo de una viuda, lo resucita a este hombre que había muerto. Se compadeció de esta madre que tenía un único hijo y era viuda. Jesucristo había ido a este pueblo de Naín y Jesucristo iba con sus discípulos y muchas personas. Y cuando llegó, dice, a ese pueblo, a la puerta de ese pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Y ese muerto era el hijo de esta mujer viuda, su único hijo. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos, porque Jesucristo siempre muestra su amor en todos los tiempos, su palabra tiene poder de vida? ¿Cuántos de nosotros somos madres, viudas? Esa madre que se encuentra solo con un único hijo. Más aún, cuando te quedas desconsolada, cuando tienes al único hijo y que tienes que enterrarlo antes que una madre que tiene que ser entregada por su hijo, tiene que ser enterrada, no al revés, pero así sucede muchas veces cuando es la voluntad de Dios. Pero Jesucristo ve todo ese llanto de dolor de esta pobre viuda, madre. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Jesucristo se compadece de cada uno de nosotros, de cada madre. ¿Qué hijo no se compadece de su madre cuando de verla brotar unas lágrimas de su mejilla? Pues se compadece. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, también en condición humana,
Siente ese sufrimiento, ese dolor. Siente ese compadecer. Jesucristo no es ajeno a nuestro dolor. Jesucristo sabe todo lo que nosotros pasamos. Así como esta madre, viuda de su único hijo que había muerto. Y Jesucristo vio cómo esta pobre madre lloraba por su único hijo. Jesucristo tiene compasión. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos compadecidos por Jesucristo? Decimos, Jesucristo nos ha olvidado. Jesucristo está ahí siempre. Está viendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento. No es ajeno. Cuando nosotros confiamos en ese dolor en Jesucristo, lo entregamos a Jesucristo porque Él es el que lleva todo ese dolor por nosotros, para que nosotros no caigamos en esa soledad, en esa tristeza vacía. Jesucristo nos fortalece, dándonos, como esta madre, todo su poder de amor. Pues tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te mando, levántate. Y este joven, que estaba muerto, se levantó. Porque se incorporó el muerto inmediatamente, dice las Santas Escrituras, y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos en espíritu? Estamos muertos, teniendo vida física, una vida llena de salud, pero estamos muertos en el alma, en el corazón. Vivimos por vivir. Ya no tenemos sentido en nuestra vida. Jesucristo se compadece de vernos muertos en vida. Nos dirá como este joven: levántate. ¿Cuántas madres piden, oran por sus hijos cuando están por un mal camino? ¿Cuántas madres, padres oran en suplicio incesantemente por un hijo que está por un mal camino? Jesucristo se compadece las lágrimas de una madre, a pesar que sabe que su hijo está muerto en vida espiritual. Vida espiritual es lo que tenemos en el corazón, porque podemos estar vivos físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo está nuestra alma? Jesucristo nos dirá: levántate. Su palabra de Jesucristo tiene poder, porque las oraciones de una madre son en suplicios ante Jesucristo, que se compadece de una madre que sufre ese dolor por el hijo. Nos dirá: levántate y te incorporarás en esa gracia que Jesucristo te ha llamado para que des vida a ese corazón envuelto en el amor de Jesucristo. Y así darás testimonio de la grandeza del amor de Jesucristo, de ese acontecer de milagro que Jesucristo ha hecho por ti.
así se apodera un santo temor de todos, así como en estos tiempos se apodera un temor cuando vemos grandes milagros que vienen en el nombre de Jesucristo, cuando tenemos fe. Jesucristo tiene misericordia, ni una oración es olvidada en suplicios ante los ojos de Jesucristo. Jesucristo todo lo conoce, todo lo ve. A Él no le podemos engañar. Si tu oración es hecha con toda fe, con todo tu amor, con todo tu ser, pues Jesucristo te dará su poder de palabra que tiene vida, y vida en abundancia, y para la eternidad de su gloria santa. Pues así, un gran temor se apoderó de todos los que estaban ahí en el pueblo, la gente, y alababan a Dios, diciendo, es un gran profeta, el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Jesucristo visita en todos los tiempos, en tu hogar, en tu familia, donde tú vayas. Jesucristo siempre estará entre nosotros. Si tú lo acoges con todo tu amor, con toda esa fe, pues no dirá, levántate donde estás en ese pecado que te abrumaba, que no te dejaba vivir. Pues Jesucristo nos dice, levántate. Amén.